Por lo que dicen las leyendas, creo que Emilio Azcárraga trabajó en esta televisora, estuvo un par de años aquí, sé que estuvo aquí, o sea, sé que es cierto. Quiero antes de comenzar, quiero darme la oportunidad de agradecer personalmente al señor Emilio Azcárraga que me dio la oportunidad de regresar a mi casa a Televisa, y se aventó un speech. Por ejemplo, como las unidades de control remoto, ¿no? Es que antes Televisa usaba una unidad de control remoto y bajaban la camioneta y se veía el mástil y era impresionante. Es que hoy un celular... Comenzamos. Así comenzamos. Gente, bienvenidos una vez más a su podcast Zona C. Yo soy Edgar Carapio, por supuesto. El episodio, creo, número 18, si mis cuentas no me fallan, en esta ocasión es especial porque logré convencer a alguien que en lo personal, la neta, estás muy trucha. Hazme la buena. Está muy cabrón. Es mi jefe mayor, es Julián Señal, director de Televisa California. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien. Qué bueno. Bien. Buenas tardes a todos. Un poco nerviosón, tengo que confesar porque, pues sí, te considero una persona muy hábil mentalmente y con mucha experiencia, obviamente. No, pues te lo agradezco. De igual forma yo te considero muy hábil, entonces esperemos no entrar en una guerra aquí de doble sentido. No doble sentido, es la segunda ocasión que estoy aquí en la oficina de Julián. Sí, la segunda ocasión. Sí. La primera, ¿se lo platicamos o no? Sí, platicamos. No, la primera se las platicamos al público. Sí, claro. La primera ocasión que estuve aquí, estuve con Julián y no me reprendiste, platicas conmigo. No, te di consejo, ¿no? Me diste un consejo porque... No, bueno, yo creo que el tema de la experiencia es importante, ¿no? Y yo siempre he creído que las posiciones en las empresas no necesariamente tienen que ver con la inteligencia, claro que influye, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver más con la experiencia y la experiencia no se puede ganar de un día a otro. Tú vas cogiendo experiencia a medida que pasan los años y de repente te encuentras con gente que es muy valiosa y que a veces se equivoca por falta de experiencia, ¿no? Y en esa ocasión, bueno, pues fue una reunión más que de reprimenda, fue una reunión como de consejo, ¿no? Tú traías un tema y yo te quise dar mi visión del tema porque ya lo he vivido, ¿no? Siempre creo que es importante esa parte de la experiencia. La experiencia te da perspectiva de las cosas. Así es. Y cuando estás más joven o más morro, ¿no? Cuando hay gente muy chica, se quieren comer el mundo de un bocado, pero les falta perspectiva. Exactamente. Y es otra de las cosas, por ejemplo, en aquel entonces, que fue hace un año eso, aproximadamente, ¿no? Hace un año. La forma en la que dices las cosas, y esto va un poquito más encaminado a la plática que quiero tener contigo, que pues obviamente van a ser bastantes temas, pero una de ellas es algo que yo analizo mucho y en las diferentes empresas que me ha tocado estar, dices, ¿cómo es la parte de ser un jefe y cómo es la parte de ser un líder, ¿no? Entonces, hay un universo y hay muchas pestañas dentro de ese tema. Lo principal es, dices, pues soy director de Televisa California, es un puesto grande. Sí, es un puesto grande. No un puesto grande, una responsabilidad grande. Sí es. Y sabes que además es importante, no por el puesto en sí, sino por lo que hacemos. Hay empresas hay empresas que posiblemente en la región sean más grandes, ¿no? En términos a lo mejor de ventas o en términos de producción, hay maquiladoras aquí gigantescas, pero en lo que hacemos tenemos mucha gente que nos sigue. Entonces la responsabilidad no es solo con el personal interno, sino lo que le proyectamos a la gente en la comunidad. Televisa pues se ha caracterizado por 70 años por llevar información a la comunidad, ¿no? Y nuestra responsabilidad es que esa información sea verídica, que haya sido comprobada, que las fuentes sean oficiales, bueno, no oficiales, correctas, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, cuando te lo platico personalmente, ¿no? Cuando te dicen, oye, vas a ser director de Televisa California, ¿no? Dices, bueno, pues está padre, voy a ser director general y te sientes mucho, pero después te das cuenta de que es una responsabilidad y que un error aquí a cuadro repercute en que la gente salga mal informada de su casa, ¿no? Entonces, esa parte de la responsabilidad sí es grande y sí es un puesto importante por el alcance que tiene en la sociedad, ¿no? ¿Cómo? Dentro de lo que estuve investigando, obviamente hice mi tarea, Julián, ya tienes experiencia vasta, ¿no? En algunas otras empresas. En Televisa
de acuerdo a lo que leí yo, son 15 años, ¿no? Sí. Son 15 años ya. Bueno, yo tengo una historia laboralmente. Ajá. Yo llego a Televisa producto de una serie de fusiones. Yo trabajaba en 2007, empecé a trabajar en Cable Más, que era una empresa conocida aquí en la región, una cablera. Coincidentemente, ese 2007, poco antes del 2007, se dio todo un tema de convergencia tecnológica, la introducción de la fibra óptica en las cableras, que revolucionó el mundo de la industria por cable, ¿no? Y en ese momento yo llegué a Cable Más como responsable de un área de ventas de publicidad. Era un área que estaba en adolescencia corporativa. Me tocó la gran fortuna de tener que desarrollarla, formar equipos de trabajo. Teníamos presencia en 16 ciudades y de ahí empecé yo a trabajar con los equipos de ventas y tuvimos mucho éxito. Fue una experiencia muy buena porque en términos de ventas crecimos mucho la venta, generamos cultura de la publicidad en televisión por cable que no en todas las plazas había. Tijuana no era una plaza que no tuviera cultura de televisión por cable, pero otras plazas como Cancún, como Acapulco, eran plazas muy difíciles porque la gente no tenía esa cultura de anunciarse y fue picar piedra durante varios años, ¿no? Pero la verdad es que a toro pasado te podría decir yo que con mucho éxito. Y en ese mismo año Televisa compró parte de la participación en Cable Más. De aquellas números redondos fue un 30% lo que compró. Después me parece que en el 2009 o 2010 compró otro 30%, hizo con el 60%, y en el 2013 concretó la operación y compró el 100% de Cable Más, ¿no? Entonces, de ahí fue que nos fusionaron con lo que era Cablevisión México y nació Easy. Y entonces, digamos que esa es mi entrada a Televisa. Yo entré, te digo, venía como parte del paquete con Cable Más. Me integré al equipo de Easy y todavía estuve, me parece que 3 años en Easy, desarrollando una labor similar. Ya era un poco más corporativa y me dedicaba más a revisar las operaciones de las televisoras. Fuimos comprando otras cableras, entonces me tocó integrar parte de las cableras. Y en 2016 me ofrecen la oportunidad de venirme a Tijuana. Y te voy a contar algo muy chistoso, pero... bueno, no sé si es chistoso. O sea, tú vivías todo esto fue yo vivía en el DF. En la Ciudad de México, ¿no? Y siempre yo venía mucho a Tijuana de trabajo y siempre le decía a mi esposa, yo fuera del DF solo viviría en 3 ciudades. Guadalajara, Monterrey o Tijuana. Me decía, ¿y por qué Tijuana? Y yo le decía, pues porque la gente que vive en Tijuana se ve contenta, vive bien, o sea, es una ciudad próspera, se le nota, ¿no? Y se le nota. La verdad es que la gente que vive en Tijuana es gente, yo creo que los que vivimos en Tijuana vivimos contentos, ¿no? Tenemos muchos beneficios. Sí. Hay algunas cosas que todavía están por terminarse, pero... Muchas cosas. Pero es una ciudad donde la prosperidad se siente y donde la gente vive muy contenta. Pero después me decía... ¿Qué güey eres? Hubieras dicho Nueva York o alguna otra, ¿no? ¿Y si hay posibilidad? ¿Se te cumplió? Si hay posibilidad, por ejemplo, ya con tu carrera y con, me imagino, con toda la gente que conoces dentro del medio, de poder ir a alguna otra ciudad de esas. No lo sé, pero no es algo que esté ahorita en mi horizonte. La verdad es que el reto que hay en Baja California es muy amplio. Digo, oportunidades, pues todos estamos siempre abiertos a explorar nuevas oportunidades. Pero si me preguntas como un proyecto... A mí el proyecto de Televisa California me convence, me parece que la labor que hacemos es muy importante socialmente y estamos entrando pues, en una nueva fase de la comunicación, ¿no? Afortunadamente nos toca ahora una conversión tecnológica. Vamos a ver posiblemente en los próximos años cómo pasamos de lo que es tradicionalmente la televisión por aire, ¿no? A una televisión más bajo demanda, más por streaming, más focalizada en ciertas audiencias, con contenidos más hechos a medida. Entonces, pues es un reto muy interesante, ¿no? Entonces creo que aquí hay todavía mucho camino por recorrer y mucho que aprender. Y es precisamente en ese tema, Julián, muchas personas, desde que yo vengo entrando a la televisión, yo creo que ya tengo aquí, voy para 7 años, ¿no? Algo así, según sí, mis cuentas. Como un año antes que yo llegaste aquí. Sí, ya tengo rato hablando de data. De hecho, sí, un año yo tengo. Te hemos ido pasando de área a ver si en alguna encajas. Porque... Nadie te quiere, carapia. Ya no me quieren noticiero. No, sí me quieren, soy muy guerroso. Oye, precisamente en todo el tiempo que yo tengo aquí, Julián, y que ya lo hemos tocado en algunas juntas, incluso lo has hecho en algunas juntas generales, muchas personas piensan que la televisión va a desaparecer. Dicho
ahora quiero que tú lo digas, dicho por alguien que pues, está dirigiendo la televisión en Baja California, de la empresa líder, y las 4, ¿no? Sé que son, sí, no, 3. Las 3. Son Las 3, tres perdón. del estado son 3. Las 3, Ensenada, Mexicali y Tijuana. ¿La televisión desaparece o no? No, la televisión se va a adaptar. O se está adaptando o se ha adaptado. Uh-huh. Porque en realidad es un proceso vivo. Voy a despersonalizar el tema y voy a quitar el tema de televisión, ¿no? Me voy a referir a los libros, ¿no? Uh-huh. Si hace 10 años te hubieran dicho que el libro impreso iba a desaparecer, probablemente todos hubiéramos dicho que sí, ¿no? Porque hubiéramos dicho, bueno, el libro impreso es un tema obsoleto, ahora con las tablets, los libros todo el mundo va a leer en la tablet, ¿no? Uh-huh. Es más cómodo, más conveniente, claro, más barato, ¿para qué imprimes, gastas papel? Y lo que hemos visto realmente en el tema del libro es que pues hay para todo el mundo, ¿no? Hay gente que sigue queriendo comprar el libro, uh-huh, hay gente que sí lee en la tablet, y hay gente que compra dispositivos electrónicos de lectura específicos para leer, ¿no? Entonces, lo que ha hecho esto es democratizar la lectura. Lo que antes era a lo mejor difícil porque tenías que ir a una librería a comprar un libro, ahora resulta que el libro que tú ves anunciado en la televisión o en un espectacular, lo compras para tu tablet y lo lees en la comodidad de tu casa sin tener que salir. Entonces, creo que eso ha pasado con la música, pasó también, ¿no? La gente decía, el disco va a desaparecer cuando salieron los MP3, ¿no? Y hay una industria del disco nostálgica, si quieres, ¿no? Inclusive están resurgiendo los LPs, ¿no? El vinil. Soy fan de eso. La gente colecciona viniles. Entonces, evidentemente, la música se ha adaptado a las nuevas tecnologías, pero sigue habiendo quien compra el CD para tener la caja, el libro, ¿no? La memorabilia de la música, y no ha desaparecido. Si vemos en términos de ventas, seguramente veríamos que el disco físico pues ha reducido ventas, pero también veríamos que la MP3 comprado, ¿no? En la plataforma que la compres, pues ha mejorado las ventas. Uh-huh. Entonces, la televisión, regresando al tema, va a tener esa misma transformación, o ya la está teniendo, ¿no? Hoy hay quien consume televisión por aire, como se ha hecho tradicionalmente, pero hay quien prende YouTube y sintoniza los canales de televisión a través de YouTube, uh-huh, ¿no? O en una plataforma, en una aplicación, ves los noticieros o ves contenidos de televisión que a lo mejor están ahora en este formato de bajo demanda, y la gente que ve las novelas a las 5 de la tarde que no la puede ver, llega a su casa y tiene la facilidad de que pone la aplicación de las estrellas y descarga una novela. ¿Y va a cambiar la forma de hacer televisión o nada más va a cambiar la forma en cómo se distribuye la televisión? Va a cambiar la forma de hacer televisión. La forma de hacer televisión ha cambiado en 70 años muchísimo. Sí, pero y seguirá cambiando. Seguirá cambiando, pero hablando en el concepto de se va a tener que adaptar a los contenidos que se puedan distribuir en las plataformas. Mira, un ejemplo. Sabemos que a nosotros nos monitorean empresas de buenas costumbres y todas esas ondas, ¿no? Secretaría de Educación, por las cuestiones de las malas palabras y el uso del lenguaje. En un tenor, Julián, de nosotros ya podamos hacer televisión por medio de plataformas digitales. ¿Podría cambiar esa forma? ¿Podría ser no que seamos unos léperos, no que seamos unos mal hablados, pero sí en cuestiones de algunas palabras que puedan hacer ese mood? Mira, yo separaría las dos cosas. Una es la regulación. Uh-huh. La regulación en la televisión, al ser un medio que tiene 70 años transmitiéndose, pues evidentemente es una regulación que tiene muchas aristas y que se ha desarrollado durante 70 años. Uh-huh. Las plataformas digitales hoy tienen, voy a decir que están desreguladas porque son relativamente nuevas y han demostrado también ser efímeras. Efímeras me refiero a que hoy surge una plataforma, es un boom durante algunos años, pero en 3 o 4 años pierde fuerza y desaparece inclusive, ¿no? Uh-huh. Entonces toda la regulación que se aplica a una plataforma hoy queda inservible en 3 o 4 años. Eso ha dificultado la regulación para las plataformas. Entonces, refiriéndome a lo que decías como ejemplo, ¿no? El uso del lenguaje en la televisión está regulado, pero creo que además también hay un tema de autorregulación, ¿no? Te decía al principio de la conversación que la responsabilidad que tenemos como televisora es que llegamos a mucha gente. Claro. Entonces, el decir malas palabras a lo mejor se ha perdido un poco la dimensión de esto. Y hoy en YouTube podemos hacer un video y ahorita podríamos ponernos a decirle peradas tú y yo,
pero a lo mejor este podcast lo están viendo niños en su casa, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Y qué responsabilidad tenemos con esos niños? O lo pueden ver tus hijos. Mis hijos, o los que tú vas a tener en algún momento. ahorita eso lo dejamos para el segundo. Lo que pasa es que creo que eso a nivel medios se ha inclusive despreciado. La responsabilidad que ha tenido los medios tradicionales, mal llamados tradicionales, ¿no? La televisión, el radio, en seguir cuidando este aspecto, decir, oye, del otro lado del transistor o del transmisor, hay alguien que me está viendo, no sé quién es ese alguien y no sé cuáles son sus costumbres. Uh-huh. Televisa, y creo que los medios en general, se han caracterizado por privilegiar los valores, ¿no? Sí, y no voy a decir que no esté bien que haya contenidos, siempre los ha habido, ¿no? El tema, voy a poner un ejemplo muy el extremo, ¿no? Pero la pornografía siempre ha existido. Uh-huh. ¿Cuál es el problema hoy con ese tipo de contenidos? Que están a la mano de todo el mundo. Entonces, si tú produces un contenido por comercializarlo o por ser popular y para hacerlo prostituyes el contenido diciéndole peradas, sacando imágenes, hay un riesgo primero de cara a la audiencia, pero luego hay un riesgo legal. No sería raro ver muchos más casos de influencers o de estas personas que están en digital que acaban teniendo problemas legales por no respetar o por desconocer la ley, ¿no? Entonces, ¿la televisión se va a adaptar? Sí, la televisión se ha adaptado siempre. Uh-huh. La televisión, creo que hoy está malentendido porque la televisión es un aparato, ¿no? Lo que hemos hecho, los que hacemos televisión, siempre han sido contenidos. Claro. Y lo que llama la atención de la audiencia es el contenido. Siempre pongo el ejemplo y me dicen, es que la televisión se está muriendo. Y casualmente tú ves los índices del Super Bowl todos los años y crecen las audiencias. O ves las finales de un mundial y crecen las audiencias. Y se transmiten por televisión abierta. ¿Qué es lo que genera este interés? El contenido, ¿no? Uh-huh. Y el contenido, hoy hablar de televisión es muy ambiguo porque pues yo veo televisión a veces en una televisión de 40 pulgadas, 42, pero también la veo a veces en una tablet o la veo en un celular. ¿La ves todos los días? Aquí estás en los monitores. Digo, ahorita... La veo hasta en vivo, carajo. No quiero mover la cámara, pero aquí detrás de mí estamos en la oficina de Julián para empezar. Hay 4 monitores, sí son 4, ¿no? 4. Son 4 monitores que obviamente estás viendo la competencia, estás viendo todas otras cosas para estar dentro de la jugada, me imagino, pero también para regular lo que tú diriges y la directriz que tienes. Y aquí te quiero hacer una pues no pregunta, porque también ahorita voy para allá. Esto tengo como que toda la gente me escribe, oye, qué buena entrevista. No es una entrevista. Yo creo que el podcast, al menos en mi espacio, no lo quiero hacer como una entrevista, es una plática. Es una plática en la que pues, hay varios puntos de vista, temas y que se aclaran muchísimas cosas. Y uno de ellos es en lo que estuve buscando, fíjense, eres director general responsable de la Dirección de Área de Ventas, Operaciones, Ingeniería, Producción, Administración y Recursos Humanos de las operaciones de Tijuana, Ensenada, Mexicali y San Diego, California. Sí. Por eso te decía que 4. Responsable de 10, chéquense bien, responsable de 10 directores de área, 20 vendedores, un gerente de sistemas, 30 conductores, 10 reporteros, 20 especialistas en información, y lo demás ya lo omito porque son cifras de lana. Entonces, a lo que voy, digo, es todo un tema regular la televisión por sí, pero ¿cómo regulas a tanta gente, Julián? Es chingo de gente. Haciendo equipo. Para empezar, sí, haciendo equipo, pero para empezar 30 conductores que probablemente, te lo digo como tal, en ocasiones dices, ay, ¿por qué no esto y por qué no lo otro? Y son diferentes puntos de vista. Mira, yo creo que la base de poder dirigir cualquier área, no esta televisora, cualquier negocio, equipo, es confiar en la gente, ¿no? La base de la confianza es importante porque te permite delegar. Si tú delegas, hablando por ejemplo en este caso de las televisoras, ¿no? Estamos hablando de que trabajamos para la televisora 180 personas en el estado, ¿no? Yo sería un tonto si pensara que puedo estar encima de los 180 personas. Yo trato de tener relación con todos, ¿no? Y de entender las necesidades de todos, pero entiendo que hay un responsable por cada área y que ese responsable de área tiene que tomar decisiones que a veces consulta conmigo, pero no siempre, ¿no? Entonces yo los dejo trabajar. Me gusta participar de las decisiones, pero hay veces que yo no lo conozco todo, ¿no? Ahí, por ejemplo, decías de la parte de ingeniería, pues yo no soy ingeniero
y la parte de ingeniería la conozco por encimita, ¿no? Pero si tengo que conectar 2 cables, a lo mejor me doy un toque. Entonces, ¿para qué me meto yo en ingeniería? Si hay un ingeniero o hay un grupo de ingenieros que son expertos en el tema, que tienen 30 años trabajando en televisión, oye, yo confío en sus decisiones, ¿no? A veces, evidentemente, a lo mejor mi punto de vista es importante para ellos, pero siempre delegando la parte técnica en los técnicos, ¿no? La parte artística en los artistas. Mi tema, y digo, está muy trillado el ejemplo, ¿no? Pero es el director de orquesta. El director de orquesta, a lo mejor, digo, ellos sí tocan muchos instrumentos, ¿no? Pero probablemente no toquen el violín, ¿no? Tocan el piano, pero no el violín. En algo tienen que ser malos. En algo tienen que ser malos. Y no se meten a tocar el violín. Simplemente saben dejar al mejor violinista tocar el violín, y eso hace que toda la orquesta suene bien. Entonces creo que aquí es un poco el mismo ejemplo. Hay gente muy talentosa en cada una de las áreas. Hay gente que es, bueno, toda la gente, pero evidentemente hay quienes son responsables de área, que son muy responsables de su labor, muy celosos de su trabajo, y mientras tengas a la gente adecuada en la posición adecuada, creo que los resultados van dándose solos, ¿no? Bueno, solos, con mucho trabajo, pero de forma automática. Así es. Oye, y precisamente en este tema, la pandemia, pues digo, preguntártelo a ti, yo lo viví, pero tú decírselo, porque muchas gentes, o muchas personas, perdón por la expresión, creen que por el ser la empresa que representa Televisa, no, pues son multimillonarios, son millonarios, son una empresa poderosísima, pero precisamente lo que estamos platicando, son empresas o son filiales de Televisa que tienen que mantenerse solas. Es como el hijo que se va a estudiar a la universidad, pues tiene el apoyo de su papá, ¿no? Pero una vez que sale a la universidad, pues mi rey se me pone a trabajar y aunque sea mantente solo. Así no es. No me des, pero no me pidas, ¿no? Fue un tema muy difícil. Fue un tema muy difícil. Mira, ¿sabes qué? Fue un tema para todos, ¿no? No solo para la televisora. En el mundo entero, pues nos agarró por sorpresa. No esperábamos No esperábamos ese güey que se comiera ese murciélago. Van a ser 2 años de esto. Yo siempre que nos acordamos, ¿no? Porque ahora ya lo contamos casi como anécdota, ¿no? Estamos ya de salida, o creemos estar de salida del asunto, y es anecdótico, pero pues a todos nos agarró igual. Supongo que el que tiene una maquiladora, de repente un viernes le avisaron que la cosa estaba muy complicada y que tenía que ver cómo mandaba el personal a su casa, ¿no? En nuestro caso, pues el reto era doble, porque pues al ser generadores de información, necesitábamos, o la gente esperaba de nosotros, que estuviéramos ahí, ¿no? Pero por otro lado, pues como todos teníamos miedo, ¿no? Oye, tener reporteros en la calle implica un riesgo de contagio. Claro. Entonces, pues tuvimos que tomar decisiones muy rápidas. Vuelvo al tema de delegar y de confiar en tu equipo de trabajo. Yo en ese momento lo que hicimos fue, nos reunimos en una reunión express. Dijimos, bueno, pues es que tenemos que trabajar con el menor personal posible. ¿Cómo aligeramos la carga, no? ¿Cómo hacemos para que la gente se vaya a su casa? Creo que como todas las industrias no estábamos preparados. Sabíamos que la tecnología nos podía ayudar, pero no la teníamos lista, ¿no? Tuvimos que adaptarnos prácticamente en un fin de semana a decir, oye, conductores a su casa y que transmitan vía... Ni siquiera era Zoom todavía. Porque todavía... Estábamos haciéndolo por Skype. Y regresamos a lo mismo, ¿no? Regresamos a lo mismo, que la televisión se va adaptando de acuerdo a las necesidades. Fue cuando descubrimos Zoom y todos empezamos pues, por Zoom. Así es, pero las primeras conducciones remotas que tuvimos en esas semanas primeras de la pandemia fueron por Skype, ¿no? Que ahorita Skype, pues lo que te decía yo también de las plataformas, creo que ya nadie usa Skype, ¿no? Pero las primeras lo usamos por Skype, probamos con FaceTime, ¿no? Estuvimos haciendo juegos hasta que nos encontramos todos con Zoom, y bueno, resultó que era una plataforma que era funcional, y la gente en su casa fue entendiendo, y digo, vimos una transformación, ¿no? Nos tocó a todos, pero pongo el ejemplo de Fernando del Monte, por ejemplo. Fernando del Monte estuvo prácticamente 1 año y medio en su casa, y empezó transmitiendo desde la sala de su casa, y al principio pues veíamos rara la sala de su casa, y luego se adaptó un cuarto, y luego adaptamos un back, y fuimos de alguna forma adaptando todo esto, y al final la gente prácticamente no percibía que Fernando no estaba en el estudio, ¿no? Fernando intervenía, condujo su noticiero todos los días durante 1 año y medio, y la gente no tuvo queja del tema. Y lo mismo hicimos con los programas de revista, tuvimos que turnar conductores. Ya la parte, digamos, que detrás de cámaras, ¿no? Que es la parte que menos se ve, pero es la más compleja, pues tuvimos que adaptarnos a trabajar con unos camarógrafos, alargar turnos.
En términos, yo te diría que ya viéndolo a 2 años, fue una experiencia enriquecedora. Ojalá no tengamos que volver a vivirla. No, ya. No, ya. Pero bueno, te digo, vuelvo al tema de dejar que la gente decida. Cuando estuvimos en esa reunión, la gente vino con un plan de trabajo por área. Lo que hicimos fue validarlo, saber que estaba bien y que con eso podíamos operar. Y funcionó. Y pues aguantamos el primer año de pandemia prácticamente con el 40% del personal en vivo y todo el resto en su casa. Y la verdad es que la respuesta fue extraordinaria. Oye, en este tiempo de pandemia, digo, pues, obviamente por ser también la empresa, pues sí hay mucha comunicación con la central, ¿no? Con Televisa México. Me imagino también que hay asesores y toda la onda. En ese momento a ti te hablaron por teléfono, te dijeron, ¿sabes qué? Así está la onda, Julián. Cuida a la gente de Tijuana, ¿o cómo Mira, fue? digo, sí, te respondo de esta forma. Sí, claro, desde el principio hubo una directriz corporativa. O sea, lo primero que sucedió fue que Televisa como empresa, ¿no? Desde los presidentes de la empresa, directores generales, vicepresidentes, todo mundo, lo primero que se definió fue cuidemos al personal. O sea, este tema no sabemos cómo viene porque no sabíamos cómo venía. Sabíamos que era contagioso, sabíamos que la gente se moría, pero no sabíamos cuánta ni cómo, ¿no? Entonces, lo primero fue tratemos de mantener al personal cuidado. La gente que tenga mucho riesgo a su casa, la gente que tenga riesgo, que éramos todos, la que se puede ir a su casa que se vaya, y la gente que se quede trabajando con todas las medidas de seguridad, ¿no? Bueno, evidentemente en ese momento, ya ahorita suena como normal, pero enseguida llegaron cubrebocas, tuvo que conseguir termómetros porque no había por ningún lado. O sea, alcohol, la empresa se movió, los desinfectantes, ¿no? El Lysol, no había Lysol en ninguna parte. Papel de baño, ¿no? Aquí nunca faltó el papel de baño, yo creo que tenían... Aquí nunca faltó, pero tuvimos que conseguirlo, ¿no? Estábamos recortando hojas de papel para que no faltara. Las órdenes de noticieros, ¿no? Que ya no servían. No, nunca faltó el papel. Pero la empresa siempre fue, la verdad es que en eso fue muy humana. La primera preocupación fue la gente, evidentemente sabiendo que no podíamos dejar de transmitir porque esa era una prioridad, pero se cuidó a la gente. Y luego la otra, pues fue mucho de tomar decisiones conforme se iban presentando las situaciones, ¿no? Y cada situación fue diferente porque cada ciudad se comportó diferente. Aquí uno de los grandes temas que tuvimos fue el cierre de la frontera, ¿no? Eso es una situación particular en Tijuana, bueno, pues en Tijuana y Mexicali, que no tienen las demás ciudades del país, salvo las fronterizas, ¿no? Entonces, pues ese era un reto que le sumaba complejidad a nuestra situación comparado con otras ciudades. Claro que otras ciudades tenían otros retos, ¿no? Entonces, aunque la directriz fue cuiden al personal y después de ahí fue cuídenlo como ustedes mejor entiendan que lo pueden cuidar. Y de ahí fue que empezamos a tomar decisiones y te digo, creo que al final fue exitoso. Conseguimos librar afortunadamente buena parte de la pandemia sin muchos contagios. No tenemos ninguna baja. Nadie murió dentro del personal. Por COVID no murieron. Sí tuvimos familiares del personal que murieron, desafortunadamente, pero dentro de la empresa no se dio esa situación. Tampoco hubo grandes cadenas de contagio, sí tuvimos alguna, ¿no? Que ahí fue cuando se prendieron los focos. Me acuerdo del diciembre del 2020, yo estaba de vacaciones, el 24 de diciembre me marcaron, me dijeron, oye, hay un contagio aquí en cabina, ¿no? Para los que no saben, la cabina, pues en la cabina se conviven, toda la gente que está vinculada con la producción pasa por cabina en algún momento, y ahí es difícil tener el cubrebocas puesto pues, porque se dan instrucciones, hay que hacer movimientos y demás. Y el primero fue en cabina, y de ahí se hilaron 10 días con contagios, y llegamos a tener hasta 12 contagiados en ese momento, ¿no? Contagiados además con situaciones... Ninguno estuvo crítico, pero sí graves, ¿no? Hospitalizados y demás. Entonces ahí sí fue un momento más angustiante. Después, afortunadamente, bajaron los contagios y luego, pues, como creo que todo el mundo en diciembre del 2021, lo mismo, ¿no? Ya con la nueva variante, empezamos a ver el contagiadero y ahí sí ya fue apoteósico el tema porque llegamos a tener hasta 26 o 27 contagiados al mismo tiempo, pero afortunadamente ya con síntomas mucho más leves. En algún momento Televisa, bueno, hablando de Televisa Tijuana, ¿entró en pánico como para decir, híjole, nos va a tocar hacer un recorte? Afortunadamente no.
No, nunca tuviste un pánico de decir, tengo números naranjas que probablemente, si no me cae esta lana en diciembre, para enero son rojos y... No, afortunadamente no. Afortunadamente los números, a pesar de que no fueron lo bueno que nos hubiera gustado y que no se han recuperado, ¿no? Sabemos que tenemos que vender más y que tenemos que generar mejores resultados, nos han dado para poder reportar todavía buenos números, ¿no? Uh-huh. El riesgo siempre estuvo, ¿no? Porque además hace 2 años no sabíamos hacia dónde íbamos ni cómo iba a parar esto, pero afortunadamente, mira, Televisa es una empresa muy sólida. Creo que hay que reconocer el hecho de que Televisa no tuvo despidos masivos como otras industrias, ¿no? Televisa aguantó a su personal, lo cuidó, uh-huh. Financió lo que tuvo que financiar, invirtió en tecnología para que se pudiera seguir trabajando, informó a la gente, estuvo al pie del cañón desde el principio, con autoridades, con especialistas, informando. A la fecha seguimos haciéndolo, ¿no? Centros de vacunación. Estamos muy comprometidos con ese tema y digo, afortunadamente me siento muy agradecido de ser empleado de una compañía que lo primero que puso del frente fue el personal y después que nos mantuvo a todos, porque no hubo recortes producto de la pandemia y hoy podemos todos estar contentos de seguir trabajando en esta empresa. Sí, la verdad sí, pues es algo que yo sí sé reconocer. La neta, no es porque trabaje aquí ni porque estemos cotorreando ahorita, Julián, pero nunca nos faltó la quincena. Creo que es algo muy importante, nunca nos faltó la quincena, y no tuvimos ningún recorte. Siempre eso estuve ahí y pues que todo dar. Oye, y hablando, pues seguimos en el tema de Televisa, ¿no? Ya dejando un poquito de lado el tema de la pandemia, que ya nos tiene hasta la madre. No, que ya nos tiene hasta la madre el tema de la pandemia, pero bueno. Yo digo, también aquí es relativamente nuevo, ¿no? En la empresa. Pero hay muchas leyendas dentro de la empresa de Televisa Tijuana. Leyendas en el que se dice que pues antes Televisa era... Digo, Televisa Tijuana es de las más grandes, ¿cómo se le dice? No filiales, es el... Bueno, televisoras regionales. Regionales, ajá. De las más grandes regionales, incluyendo que Monterrey, digo, en instalaciones. Uh-huh. Monterrey es sabido que es más chico, Guadalajara es más chico, esta es de las más grandes, ¿no? De infraestructura. Mira, en términos de edificio, o sea, como edificio, creo que no sabría decirte si es la más grande en términos de metros cuadrados, ¿no? Porque sería la forma de medirla. Uh-huh. Es una televisora que se construyó ex profeso para ser televisora. Esa creo que es una diferencia con otras, ¿no? Este edificio en el que estamos ahorita se construyó con idea de albergar una televisora y una televisora que diera servicio tanto al mercado nacional como al mercado de California. Entonces, en ese proyecto, estamos hablando de que se proyectó en 1989, 90, por allá, ¿no? Sí. Es una obra impresionante. Digo, el que tiene oportunidad de conocer este edificio, no hay nadie que haya venido a este edificio y que te diga, oye, qué bonita televisora, ¿no? Uh-huh. Además no solo se hizo bien, se hizo con buen gusto, ¿no? Uh-huh. Porque hay edificios que son grandes y funcionales, pero no tienen buen gusto. Además es un edificio muy bonito. Uh-huh. Entonces, sí es una de las... como edificación, es la más bonita de las televisoras. Digo, y esto lo dicen algunos camarógrafos también, y voy para allá. No sé si sea verdad o no, que incluso hay la versión que dice que este fue el lugar de entrenamiento de Emilio Azcárraga, que estuvo por acá en la empresa echándole ganas cuando empezó, que hizo los pinos y toda la onda. ¿Qué tan cierto es eso? Pues eso dicen los camarógrafos. Yo llegué mucho después, por lo que dicen las leyendas, creo que Emilio Azcárraga trabajó en esta televisora, estuvo un par de años aquí, sé que estuvo aquí, o sea, sé que es cierto, sé que le tiene un gran cariño a la televisora, pero pues yo te puedo contar lo que me han contado a mí también como leyenda. ¿Es eso todo el señor Emilio Azcárraga? Yo no lo conozco. No lo conozco, no lo conozco personalmente, no. ¿En serio? Pero te tengo que decir que sí es muy buena gente. Es el jefe, entonces... Es el jefe. Si ve este podcast está invitado. No lo conozco personalmente. ¿A poco? No. Y todo lo contrario, pensaríamos que sí. Pues no lo conozco personalmente. No tengo el gusto, pero no ha hecho falta. No, aquí estoy yo. Aquí estábamos para sacar adelante el barco. Pero lo que sí es cierto es que también Televisa Tijuana era lugar de muchísimas producciones, ¿no? También por ahí sí. Los que ya tienen más tiempo aquí dicen que, por ejemplo, se grababa aquí, ¿cómo se llama? Plaza Sésamo. Así es. Aquí hubo producciones, se hizo Plaza Sésamo, se hizo también en su momento CB Directo. CB Directo. Con la señora Talina Fernández, que estuvo por acá produciendo el canal. Se producía mucho localmente también.
se producían diferentes contenidos y había más talento, a lo mejor, me refiero a talento en número de personas, ¿no? En cuanto a posibilidades de producir. Pero te diría yo que hoy somos una de las televisoras que más contenidos produce. Producimos más de 11 horas diarias de contenido. Entonces, no sé si se producía más antes. Sé que antes, probablemente por cómo se operaba la televisión, había más gente. Esto es algo importante porque también es un tema que de repente la gente lo ve y dice, oye, pues es que la televisión se ha hecho chiquita, ¿no? Y no es que la televisión se haya hecho chiquita, es que la tecnología se encogió. Y lo que antes, por ejemplo, ¿no? Para operar una cámara había un camarógrafo y un asistente de cámara que tenía que jalar el cable. Y ahorita pues, lo tienes en ahora estamos haciendo una cámara que no pesa, ¿no? Entonces, que cabe en tu bolsillo, literal. Lo que antes implicaba a lo mejor 2 o 3 operadores para hacer una imagen con una cámara, pues hoy con uno solo lo haces, o inclusive hay cámaras robóticas, ¿no? Entonces, sí, la tecnología ha hecho que se requiera menos personal para operar una televisora, y por eso a veces la gente se queda con la idea de, no, es que antes, cosas por ejemplo como las unidades de control remoto, ¿no? Es que antes Televisa usaba una unidad de control remoto y bajaban la camioneta y se veía el mástil y era impresionante. Es que hoy un celular lo hace. O sea, tenemos la unidad de control remoto y la podemos llevar a cualquier locación, pero es que ya no se necesita. Hoy tenemos, las has visto, Carafio, pero tenemos una mochila que se llama LiveView, que es una maravilla, ¿no? Que inclusive te da mejor señal que lo que te puede dar una unidad de control remoto con una microonda. Entonces, realmente la tecnología nos ha ayudado a que los equipos sean más portátiles, más ligeros y más fáciles de operar. Entonces, un camarógrafo se lleva una LiveView y hace lo mismo que antes hacía un equipo para un control remoto. Entonces, eso ha implicado que las televisoras o las operaciones de las televisoras se sinteticen, diría yo. Y era muy caro también. Muy caro, muy caro. Hoy también se ha simplificado. Hoy es mucho más fácil producir contenidos audiovisuales, ¿no? No voy a decir televisión, pero contenidos audiovisuales porque lo mismo. Ahorita estamos haciendo un podcast con 2 cámaras, 2 micrófonos, una computadora y una mezcladora de audio, ¿no? Esto antes hubiera costado una millonada. Sí. Era una inversión importante para cualquiera que quisiera hacer esto. Esto era un equipo de radio, era una radiodifusora hace 20 años, ¿no? Y había que invertirle para tener este equipo. Y hoy, bueno, está al alcance de casi todos, ¿no? Y también la manera como lo distribuyes. Claro. Antes necesitabas los canales de distribución, ya sea una frecuencia de radio o una frecuencia de televisión. Y tu propia antena, que te costaba una muy buena lana. Y ahorita... Hoy es uno de los temas que sigue teniendo la televisión y el radio, ¿no? Que seguimos teniendo que pagar las concesiones y los transmisores, que son equipos muy caros. Costos de mantenimiento. Así es. Sí. Y hoy hay generadores de contenido que pues simplifican mucho la operación y que tienen canales de distribución novedosos, ¿no? YouTube se ha convertido en una plataforma para compartir contenidos muy prolífica, ¿no? Y pues regreso al punto original de toda esta discusión, es lo que nos atañe a todos los que generamos contenidos es eso, es generar contenidos de calidad que la gente quiera ver. Hoy lo que ha pasado con todo esto es que se ha democratizado el acceso a contenidos, ¿no? Y siempre pongo los ejemplos de series, ¿no? Que vemos, no voy a decir ninguna en particular, pero series de otros países, ¿no? Que se ponen de moda y de repente todo el mundo habla de la serie de otro país. El Juego del Calamar, por ejemplo. Sí. Si hace 10 años te hubiera dicho que iba a hacer una serie coreana, me hubiera dicho, estás loco. O sea, series coreanas, ¿quién quiere ver series coreanas, no? Y de repente ahora tienes acceso a una serie coreana y dices, oye, está buena, y la ves. ¿Qué tenemos que hacer los que hacemos series? Pues competir en eso, hacer mejores series, mejores contenidos, que la gente se enganche con ellos, que los quiera ver, que pida una segunda temporada, una tercera, ¿no? Que se mantenga ese interés despierto. Y afortunadamente la televisión, o las televisoras como nos conocen, es algo que sabemos hacer bien, ¿no? Tenemos contenidos que han sido muy exitosos, que siguen siendo muy exitosos, y simplemente es adaptarnos a la distribución en otras plataformas. ¿Ha sido difícil, Julián, mantenerte en tu puesto? Digo, lo que platicábamos también el otro día, de pronto cuando uno está, y le digo a muchas personas, cuando uno está en el ambiente de la televisión, de pronto pues sí, por ejemplo yo, me pongo ejemplo, el estar a cuadro, el estar. Puede llegar el momento en el que te subas al tabiquito y como que te falsees y te sientas la maravilla del mundo. En el sentido de director, no tanto en el que te pegue la fama o no, pero en el que tu mismo puesto te haga perder el piso para saber como esa lucha entre ego y poder. Fijo, yo te diría que en mi caso no ha sido así. Pero
comparto contigo que no voy a decirlo nada más para un director general de una televisora, ¿no? Uh-huh. Para cualquier persona que tiene una posición de alguna forma de relevancia. Porque ha de ser, pues, ha de ser difícil. El poder y el ego son súper difíciles de controlar. Pero eso pasa en todos los ámbitos. Uh-huh. O sea, en este caso yo te diría, pasa si eres conductor, pasa si eres reportero, pasa si eres administrativo. El ego es algo que es parte de la personalidad de una persona. Uh-huh. Obviamente, ¿no? Es parte de la personalidad. Entonces, eso creo que más bien tiene que ver con el carácter de cada quien, ¿no? Okay. Si te la quieres creer, te la puedes creer, pero pues también los fregados se ponen muy duros cuando te la crees. Sí, ¿no? Porque también regresamos a lo que platicaba al principio. Hay muchas personas que de pronto se les olvida la parte de ser un líder y ser un jefe. ¿Para ti qué es más importante, ser líder o ser jefe? No, yo no discriminaría una u otra. ¿No? Hay momentos para ser líder y hay momentos para ser jefe. ¿Crees? No, sí creo, estoy seguro de eso. Y no siempre puede ser las dos cosas. Hay veces que la gente espera de ti que seas líder, pero muchas veces tiene que ver con confusiones, ¿no? Yo creo que el liderazgo, desde mi punto de vista, tiene que ver con tu actuar diario, con tu actitud y con tu forma de tratar a los demás, uh-huh, ¿no? Claro. Yo creo que la mejor forma de liderar algo es con el ejemplo. Si tú le pides a alguien que haga algo, estar dispuesto a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Te decía hace rato, yo no sé de ingeniería, no soy ingeniero, pero sí siempre he tratado de, si le pido a un ingeniero estar en una transmisión, estar ahí, ¿no? O sea, creo que esa es parte del liderazgo. No es que sepas hacer, es que sepan que estás dispuesto a sacrificar lo mismo que sacrifican los demás. Uh-huh. No siempre se puede, porque también esa es otra, ¿no? De repente pasa en las empresas, ¿no? Ay, pues es que el jefe nos pidió quedarnos hasta tarde, y él no se quedó, ¿no? Uh-huh. Sí, es típico. Pues sí, pero también por otro lado no ves cuando el jefe se para a las 6 de la mañana y está desde su casa, ¿no? Respondiendo llamadas y resolviendo temas. No lo ves. No quiero decir que valga más una cosa que otra. O no ves cuando el jefe está estresado porque no salen los números y él sabe que probablemente tu quincena no va a salir. Pero si algo creo firmemente y trato de compartirlo con la gente con la que trabajo es uh-huh. para ser equipo y para ser líder, porque además tampoco por ser jefe eres líder, ¿eh? O sea, y no porque tengas una posición más alta en un organigrama, tienes que ser líder. Hay líderes que tienen una posición a lo mejor más básica en un organigrama, ¿no? Pero que aún así lideran a su equipo de trabajo. Entonces creo que el liderazgo tiene que ver con eso, con cómo tratas a la gente, cómo te ve la gente a ti en tu trabajo, si te ve comprometido, si no te ve comprometido, si estás ahí cuando tienes que estar, si hay veces que te tienes que hacer para atrás. También a veces ser líder es no estar. Ser líder a veces es decir, oye, ¿sabes qué? Toma tú la decisión. Uh-huh. ¿No? Entonces, esa es la parte del liderazgo. El ser jefe, como dijiste tú, pues tiene que ver con decisiones a lo mejor más corporativas o más ejecutivas, ¿no? Hay veces que, voy a decirlo así, tienes que tomar la decisión de prescindir de los servicios de alguien, ¿no? Correrlo, ¿no? O terminar la relación laboral con él. Uh-huh. Nunca es agradable, pero pues es la responsabilidad de alguien que ocupa una posición y pues te toca comerte el marrón, hablar con la persona y decirle, ¿sabes qué crees? Que a partir del lunes pues ya no te queremos aquí, ¿no? Es muy desagradable y eso muchas veces se ve como contrario al liderazgo, ¿no? Porque no, pues es que lo corrió, ¿no? Es que qué mala gente, el jefe. El vato podría haber hecho algo. Exacto. ¿No? Entonces, pues tienes que saber empatar. No siempre puedes ser el líder ideal, ¿no? Y tampoco siempre vas a ser un buen jefe. Y yo creo que el jefe nunca va a caer bien al 100%, porque siempre va a haber alguien que esté siempre. En desacuerdo, ¿no? No que te caiga mal, pero en desacuerdo en ciertas decisiones. Sí, y mira, tiene mucho que ver con cómo entiendes las cosas también. Yo platico muchas veces con la gente y le digo, muchas veces cuando una persona te plantea una situación, considera sus necesidades, ¿no? Más hablando de la relación laboral, ¿no? Entonces, cuando alguien que trabaja en una compañía tiene una necesidad, te plantea su necesidad, pero muchas veces no contempla que el satisfacer su necesidad va a implicar que las necesidades de la empresa no se satisfagan, ¿sí me explico? Uh-huh. Entonces, de repente no se pueden cumplir todas las solicitudes personales, ¿no? O laborales,
Y eso a veces se toma como, no, pues qué mala onda, no, pues podía ser hecho más. Ajá, Exactamente. porque fulanito sí, no yo. Entonces, esas situaciones, pues hay que manejarlas. A veces no son agradables, ¿no? A veces te encuentras gente en el camino que es muy comprensiva y que las entiende, ¿no? Y pues las tienes que ir llevando. Entonces, yo separo esa parte, a veces hay que ser jefe. Líder sé siempre, ¿no? Y creo que el liderazgo se demuestra, ¿no? Se demuestra estando, se demuestra haciendo y se demuestra empujando o desarrollando a la gente para que sea cada día mejor. Así es. Y ahora también, ¿te acuerdas de lo que platicábamos una vez en el estudio? Y ahorita voy para allá, quiero que les platiques esa anécdota. Estamos de acuerdo que por estar muchas veces en algunas posiciones, llegan muchas personas a nuestra vida. Que no todas esas personas pueden ser sinceras dentro de X o Y tema, ¿no? Por ejemplo, al conductor, le llegan muchos amigos, ¿no? Sí. Le llegan muchos amigos. Ya sabes a dónde voy, ¿no? ¿Te acuerdas que me contaste la anécdota del boxeador? Sí, sí. Me imagino que por ser director de una empresa que representa Televisa Tijuana, es el director y todos quieren ser tus amigos probablemente, o tus conocidos, o tírame paro, o ahí le va mi currículum, cantidad de cosas que me imagino que has pasado ya. Sí, y vuelvo al punto, no es exclusivo de Televisa. Evidentemente, en todas las posiciones... Pero lo estamos poniendo en el sí, panorama de aquí. Yo te diría sí, evidentemente, y separo, porque no quiero plantearlo como que es mi posición. Y tú lo llegas a ver y decir... En la posición de director de una televisora, en particular de Televisa California, sí la televisora te abre una serie de relaciones que son muy atractivas, ¿no? Tienes contacto con gente muy importante en la región, autoridades, empresarios, ¿no? De una u otra forma tienes contacto con ellos. Creo que ahí regresamos al tema que planteamos hace rato, es como el ego. Dependiendo de tu personalidad, es cómo tomas tú esas facilidades. Puedes creer que es por ti, ¿no? Que sería, en mi caso o en mi opinión, es muy tonto pensar que alguien se acerca a mí por quien soy yo. No porque no se acerque, ¿no? Sino porque el que se acerca a mí con una idea de amistad, pues evidentemente a mí me encanta tener amigos y me encanta la fiesta, pero también sí identificar cuando la relación es por un tema más... voy a decirlo, comercial, ¿no? Por interés, que además no tiene nada de malo decirlo, ¿no? La empresa tiene intereses, quien se acerca a la empresa tiene intereses, y mi trabajo precisamente es empatar esos intereses, ¿no? Pero si yo además creo que los intereses tienen que ver conmigo como persona, pues ahí me equivoco, ¿no? Entonces hay que saber identificar cuando alguien se acerca a ti como director de la empresa y cuando alguien se acerca a ti con un tema de amistad. Se pueden las dos también, ¿eh? Pero hay que saber diferenciar. Pero es muy difícil, ¿no? No es difícil. ¿No? Yo creo que si sabes separar, hay gente que es muy hábil para separar los temas y digo, yo creo que tú y yo, por ejemplo, lo hemos experimentado. Yo contigo puedo bromear y te puedo tirar carrilla fuera del ambiente laboral y no hay bronca, ¿no? Ajá. Ahora, tú no vas a venir a alburearme en mi oficina cuando estamos hablando de un tema de trabajo, ¿no? O sea, esa relación... Para empezar me corre. Es que esa relación hay que saberla diferenciar. Sí, claro. A veces cuesta trabajo, ¿no? Y también hay veces que tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Creo que hasta aquí, o sea, hay líneas que no hay que cruzar, pero no es tan difícil. Yo creo que se pueden tener las dos cosas, siempre y cuando entiendas que en el ámbito personal, pues tú tienes unas relaciones que se basan en amistad, en confianza, y en el ámbito laboral tienes otras relaciones que se basan en intereses, ¿no? Pues sí, es muy diferente. Ahora quiero que les cuentes lo que me habías platicado de la anécdota del boxeador. Es muy buena la anécdota del boxeador. Jugaba fútbol con un boxeador, Miguel Ángel González, no la chiquita, el otro Miguel Ángel González, y nos contaba un día, acabando de jugar fútbol, él ya estaba retirado, ya había dejado de boxear, y nos decía que cuando le preguntábamos, no, oye, campeón, y pues que tú peleaste con Julio César y Don King, y nos decía, no, hombre, yo la primera pelea me pagaron, voy a decir un número, a lo mejor estoy equivocado en el número, pero de aquellas me dijo, $10,000 me pagaron la primera pelea, ¿no? Y no, hombre, yo regresé a mi casa y era el rey del barrio, ¿no? Y coche para mi mamá y lavadoras nuevas, y no, hombre, yo era el dios. Y nos decía, la última pelea se ganó $4 o $5 millones por la última pelea. Estoy hablando de que jugábamos fútbol juntos, o sea, no era un millonario ni un excéntrico, ¿no? Eran compas. Éramos compas. Y acababa de jugar, nos decía, ¿no? ¿Y sabes cuánto me quedó de los 5 millones? Pues, ¿cuánto, campeón? No, pues una lavandería. Y nos decía, tristemente me di cuenta después de mucho tiempo que todos mis amigos no eran mis amigos,
Y todo el mundo me decía, no, los amigos del campeón y los amigos del campeón. Y los amigos del campeón no son amigos del campeón. No son amigos, bueno, o son amigos del campeón y cuando dejas de ser campeón, ya no tus amigos se van. Porque están contigo, porque tienes el dinero, porque tienes la fama, pero en realidad no tienen más interés que ese, ¿no? Y creo que eso es una lección en todos los niveles y para en todas las etapas de la vida, ¿no? Así es. Hay gente que te busca por interés y hay que saberlo, no está mal. Y hay gente que te busca por amistad. Siempre y cuando tengas claro uno y otro, Ajá. pues no te metes en broncas. Pero Oye, si te confundes, ahí es donde te llevan al baile. Y hablando de etapas y ya de cosas más relajadas ya, antes de ser papá, antes de ser director de Televisa, me imagino que cuando eras amigo de la chiquita, ¿eras más de barrio? No era la chiquita, era el otro Miguel Ángel. Era el otro Miguel Ángel. Perdón, Sí, si es cierto. no vaya a ver el podcast de la Sí, chiquita no, y diga, no, oye, chiquita. yo te voy a ir a dar unos cates, güey. Antes, ¿eras de barrio o eras fresón? No, diría que ni fresón ni de barrio. ¿No? No. Tuve una vida, voy a decir normal. O sea, bueno, te faltó nada. No, nunca. Ajá. Que no está mal tampoco, porque tuve mucha suerte. Mi familia era una familia, voy a decir, clase media. O sigue siendo una familia de clase media. Mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba. Tuve la fortuna de siempre haber podido ir a escuelas privadas, ¿no? Entonces eso me dio, por ejemplo, a poder aprender inglés. Hoy puedo decir que hablo buen inglés. Entonces sí fui afortunado en ese sentido. Después en mi caso hubo crisis económicas como en todas, ¿no? Ninguna de decir, oye, nos quedamos en la calle, ni mucho menos, pero sí hubo momentos en mi juventud en los donde la cosa se apretó. Después tuve la oportunidad de estudiar en la UNAM, por ejemplo, hablando de barrio. Sí, que estudiaste en la O sea, universidad. ahí fui cogiendo más barrio, ¿no? No, pero depende de qué facultad. En la de economía, no era la de ingeniería, ¿no? Pero ni la de ciencias políticas. Se van a enojar los ingenieros. Pero bueno, no, ¿sabes qué? Ni la de comunicación. Sí puedo decir que fue una experiencia reveladora. Adelante. Porque, bueno, viniendo de escuelas particulares, ¿no? Pues estás acostumbrado a ciertas comodidades, ¿no? Y de repente entras a la universidad, digo, suena muy frívolo, ¿no? Pero entras a la universidad y te das cuenta de que pues, hay gente que chambea, ¿no? Y que llega a la escuela a estudiar y de ahí se va a trabajar porque... Hay que sacarle. Saca para ayudar en su casa, ¿no? No para pistear, no para la fiesta, sino para ayudar en su casa. Yo afortunadamente es algo que nunca tuve que hacer, ¿no? No porque no quisiera, sino porque en mi casa nunca hubo necesidad de que yo trabajara para echar la mano. Pero cuando llegas a la escuela y te das cuenta que el compañero de banca te dice, oye, échame la mano con el trabajo, ¿no? Porque tengo chamba en la tarde y no me va a dar tiempo. Órale, yo lo hago, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta de otras realidades y también eso te ayuda pues, a entender que eres afortunado, ¿no? Y que pues hay que trabajar y hay que arrimar el hombro con todo el mundo, ¿no? Y que nadie es más y nadie es menos. Y pues sí, te diría yo, nunca fui de barrio, tampoco fui muy fifí. No me gusta la palabra fifí, pero no. La tenemos que utilizar. Es la de moda, es la de moda. Ser fifí. Muchos piensan que por también trabajar uno acá en Televisa es fifí. Y yo no creo que no. En Televisa hay mucha gente muy relajada, ¿eh? Yo creo que somos todos muy relajados. Sí. Evidentemente, ¿sabes qué pasa? Que la pantalla impresiona. Y te lo digo como director. Cuando yo empecé a trabajar en los medios y veías a la gente a cuadro... ¿Quién te impresionó más alguna vez? Que tú hayas dicho, no, hombre, sí. Yo recuerdo... Bueno, ahorita te platico la mía. Bueno, pues yo creo que me impresiona a todo el mundo todavía. O sea, la televisión, por lo menos a mí... Mira, mi primera experiencia con la televisión fue ir a un programa de Chabelo. No participé. Yo nunca fui. Pero fui como audiencia a Chabelo. Nunca fui a y me Chabelo. acuerdo de aquellas... Yo nunca tuve intención de trabajar en televisión, ¿eh? Insisto, soy economista, no estudié comunicación, no estudié ingeniería, no tengo ninguna relación formativa con la televisión. Pero me acuerdo mucho de que fui a la televisión y vi el programa de Chabelo y me llamó mucho la atención porque lo que veías detrás de cuadro es completamente diferente, ¿no? De hecho, para los que sabemos lo que pasa detrás de cuadro, los programas de televisión son aburridos porque hay muchos momentos muertos, ¿no? Sí. Entonces, realmente lo que tú ves en televisión como 3 horas de contenido seguidos, aquí hay cortes comerciales donde no haces nada, momentos en los que nada más hay 2 conductores al aire y los demás parece que no están haciendo nada. Y esa es la magia. Entonces, me impresionó mucho eso. Y te queda esta idea de que, bueno, el que está en televisión, pues es un tema famoso, ¿no? Y me refiero a ustedes, o sea, tú, Carapia, Vero, Blas, el señor del Monte, Cristina Covarrubias, digo, no quiero mentir a ninguno, ¿no? Pero todos, la gente los ve
primero como un modelo, y luego esta idea de, oye, si sales en la televisión es porque eres famoso, porque eres rico, porque todo esto, ¿no? Y la realidad es que no, la realidad es que cuando conoces a la gente que sale a cuadro es gente, pues, común y corriente, ¿no? Que tiene familias, que tiene intereses, y sí, son muy buenos en lo que hacen, porque están a cuadro, pero cuando salen del cuadro son gente normal, común y corriente, o sea, van al súper, cuidan niños. Hacemos entonces, de todo. Hacemos fiestas. Sí es un poco choqueante porque la gente tiene esta idea. Entonces, al principio te acercas con cierto recelo, ¿no? Pero una vez que te das cuenta que pues, todos somos normales y en Televisa, te digo, siempre y cuando sepas diferenciar esta parte de lo que es el trabajo y de lo que es la vida social, yo creo que los demás todos tenemos vidas muy normales. A mí me sorprendió mucho, fíjate, nunca se me borró de la mente cuando yo llegué aquí al canal, y entró el Señor del Monte. Uh-huh. Cuando regresó, porque yo digo, no es porque fuese tonto, sino porque pues no estaba empapado bien del tema, no sabía muy bien quién era el Señor del Monte. Ya cuando me platicaron, no, pues el Señor del Monte vino y tal. Regresó, cuando se paró la primera vez, lo tengo bien grabado. Dijo, buenas, ya ves, con su tono, el señor. Un saludo, señor Fernando del Monte. Yo me llevo muy bien con él, tenemos muy, muy buena amistad con el señor Fernando. Toda una institución, por cierto, ¿eh? Sí, no, y muy relajado, eso es a lo que voy. Claro. El señor Fernando es muy relajado, muy relajado, que ya le hice la invitación, no se han acordado los tiempos, pero lo vamos a grabar. El chiste es Goliat que me dice, dice al aire, yo soy Fernando del Monte, señor, disculpen por invitarlo, pero es imposible. Dice, yo soy Fernando del Monte, muchas gracias por darme la oportunidad. No, dice, soy Fernando del Monte, vamos a comenzar con el noticiero. Antes de comenzar, quiero darme la oportunidad de agradecer personalmente al señor Emilio Azcárraga, que me dio la oportunidad de regresar a mi casa a Televisa. Y se aventó un speech. Comenzamos con las noticias. Ay, dije, espérame un poquito. Dije, no. ¿Qué digo? Todos podríamos agradecer al señor Emilio Azcárraga, ¿no? Pero pues es como si yo te dijera, gracias, Julián. O sea, bueno, es que don Fernando del Monte, te voy a decir, es de los que trabajó con Emilio cuando estaba aquí. Exactamente. Entonces, él sí lo conoce personalmente. Sí, don Fernando del Monte me va a platicar toda la machaca. Entonces me quedó muy grabado ese acercamiento que pues también la empresa te da, ¿no? Y te da la oportunidad de trascender, y te da la oportunidad de llegar, y te da la oportunidad de hacer muchísimas cosas, obviamente siempre y cuando estés en buenos términos. Así es, y te digo, yo creo que la normalidad, la televisión te da fama, ¿no? Es más para las personas que están a cuadro, pero volvemos a lo mismo, te abre puertas, ¿no? Porque los medios de comunicación finalmente son una gran herramienta para muchos, y entonces te abre puertas en cuanto a relaciones. El tema es, yo creo que tiene que ver con cómo eres como persona, y el saber decir, bueno, lo que soy a cuadro no me hace más ni menos, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de Fernando del Monte, pero creo que aplica para todos los integrantes de Televisa. Es gente que vale más fuera de cuadro que lo que hace a cuadro. Porque el señor del Monte lo que hace a cuadro es impresionante, pero si platicas con él fuera de cuadro todavía es más interesante, sí, ¿no? Entonces, creo que eso la televisión no te hace mejor, al contrario. Si eres bueno afuera, en la televisión vas a ser bueno. Si eres malo afuera, la televisión lo único que va a hacer es hacerte famoso, pero mediocre, ¿no? Ajá. Entonces, creo que vuelvo al tema de la responsabilidad de un medio de comunicación. Cuando estás a cuadro, no dejas mentir, pero te obliga a estar actualizado, a informarte, a formarte más, a tener mejor dicción, a ser muy perfeccionista en cosas como la ortografía, ¿no? Que tan abandonada está. Feo. Un error ortográfico a cuadro, pues se ve espantoso, ¿no? Habla de toda una compañía. Alguien que pronuncia mal una palabra o que se equivoca, por ejemplo, en el caso de la información, y no me refiero solo a noticieros, los programas de revista. Damos información todo el tiempo, y dar información mala, o tergiversada tal vez. O sin un sustento, exacto, sin una base. Te deja muy mal parado. Entonces, el cuadro te obliga, o la televisión te obliga a estar actualizado, pero no solo a cuadro, sino también atrás, porque regreso al tema del equipo. Yo los he visto trabajar a ustedes y operar los programas, y ustedes están a cuadro, pero atrás hay una bola de personas que están, un grupo de personas, no una bola. Perdón. Sí, porque un grupo de personas. Y también digo, tiempo nos falta porque podríamos tocar muchos temas, es el tema de la sensibilidad. Sí. Pero el grupo de personas que está atrás de cámaras les ayuda mucho porque les sopla las respuestas, está investigando al momento de que están al aire, está cachando información para dárselas, ¿no? Entonces, esto te obliga a mantenerte actualizado y entender esta responsabilidad, ¿no? Creo que lo más fino cuando haces televisión en vivo es
quién me va a ver del otro lado de la pantalla y qué espera de mí. Y lo que espera la gente normalmente es, cuando acaba un programa, llevarse algo que le sirva. Y esa es nuestra obligación, ¿no? Uh-huh. El darle a la gente ese contenido que una vez que pase el día, lo haya hecho más, que se haya salido más informado, que tenga algún aprendizaje, que tenga mejores herramientas para tomar decisiones. Esa es nuestra labor diaria. Así es. No, pues Julián, ya el tiempo, mira, justamente llevamos 1 hora, nos falta 1 minuto para llevar 1 hora de plática. Tenemos que hacer la segunda temporada. Sí, hay que hacer la segunda temporada. No, muchas gracias de verdad por recibirme aquí en tu oficina. Es mi primer podcast, O sea, nunca había hecho uno y no sé si voy a hacer más. Es tu primer podcast. A lo mejor es mi ópera prima y ahí quedamos. O probablemente tú eres mi punta de lanza para tener más seguidores. Tal vez. Porque yo sé que esto lo van a transmitir. Te dije al principio, te voy a hacer famoso. En Televisa Tijuana Oficial lo van a repartir. No, neta, muchas gracias. La neta, sí, muy humano, Julián, y muy sencillo, a pesar de ser el jefe, el papá de los pollitos aquí en Tijuana, hablando coloquialmente. No, pues, digo aquí. Y creo que todo el mundo te respeta por... No creo, te respetan porque sí, pues no estás arriba del tabique, te lo digo yo y te lo digo de frente, no estás arriba del tabique como probablemente pudieses estar. Pues mira, te lo agradezco y espero que no se me suba nunca, y si se me sube, que me lo reclamen. Sí, lo único que se te tiene que subir es mi sueldo para que me lo subas a mí. Eso lo platicamos en la segunda temporada de este podcast. Porque... No, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir, Julián? Nada más, muchas gracias a ti y a todos los que nos vayan a ver. Y pues toda una experiencia esto de grabar un podcast. Ya en la próxima platicaremos la experiencia de trabajar conmigo. Hecho. Híjole, ahí sí vamos a tener mucho que hablar. Ahí va a estar bueno. Muchas gracias, Julián. A ti. Familia, pues compartan. No sé si quieres compartir redes sociales o algo. Pero... No, tú eres ajeno yo soy ajeno a las redes sociales. Es ajeno, no pongo redes sociales. El señor Julián Señal, director de Televisa California. Muchas gracias. Su espacio Zona C y nos vemos para la próxima. Dale, vale. Gracias.